Bueno, y volvemos al Senado y la aprobación de la candidatura de Ángel Valencia para ser el nuevo fiscal nacional, una votación que tuvo momentos de tensión, ya que algunos parlamentarios criticaron al abogado por su rol en algunos casos. Y vamos a conversar sobre este tema con el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí Fresia, en La Pega ya. Sí, hablamos antes de esta elección, pero finalmente hubo más votos de lo que se esperaba, más de los 33 para el nuevo fiscal nacional. La tercera fue la vencida finalmente, senador. Sí, Fresia, bueno, independientemente que en su momento dije que cada vez estaba más lejano a la posibilidad de votar favorablemente, producto de todo lo que apareció en la prensa, bueno, también dije que iba, al igual que con los otros dos candidatos anteriores, iba a escuchar, iba a estudiar cada uno de los problemas que se habían presentado. La exposición de Valencia finalmente fue interesante, planteó una serie de reformas al Ministerio Público, se comprometió a una serie de tareas en 90 días y yo terminé diciendo que espero que en el hemiciclo se haya dicho la verdad, nada más que la verdad y solo la verdad, porque de lo contrario existen herramientas, digamos, para poder aplicar si así no hubiese ocurrido. Yo tengo la esperanza de que efectivamente podamos tener un giro en el Ministerio Público que está completamente sobrepasado y los indicadores así lo establecen. Los indicadores de delincuencia en Chile, Fresia, y uno nunca termina de sorprenderse, son equivalentes a los países pobres del mundo y a los países más violentos del mundo. Pareciera ser que no es tan así cuando uno recorre la calle y vive su vida, digamos. Pero la verdad es que los indicadores de Chile son tanto en la comisión de delitos nuevos que no conocíamos, como en lo que significa la persecución penal de los delitos. La cantidad de causas que se archivan sin siquiera conocer quién es el causante, el aumento de estos delitos violentos que no conocíamos, como el sicariato, la extorsión, Sí. en fin, el secuestro, son terribles. Entonces necesitamos un Ministerio Público distinto. Yo espero que estas medidas se cumplan. Y en eso la exposición de Ángel Valencia fue en la misma línea de las preocupaciones, ¿cree usted, que se están generando a propósito de estos delitos, senador? Sí, yo creo que, yo creo que todo el mundo aprende de los demás también, y creo que el ahora fiscal Valencia aprendió también de las exposiciones del señor Morales, que fue casi increíble dentro de todo lo que intentaba abarcar, o del pragmatismo de la exposición de la señora Herrera, que fue muy ordenadita y muy práctica. La creo que apuntó exactamente a lo justo, aprovechar bien la ley de presupuesto del 2023 y en 90 días empezar ya a generar cambios en la estructura de la Fiscalía, como por ejemplo esta nueva forma de relación territorial con las otras fiscalías. Recordemos que las fiscalías regionales tienen un alto grado de autonomía, no es una jerarquía. El fiscal nacional no es el obispo que trata con sus o no es el arzobispo de Santiago que trata con sus obispos, no, son independientes. Y lo que pretende ahora el fiscal Valencia es darle una estructura primero de supraterritorialidad al Ministerio Público, a la Fiscalía Nacional, pero también empezar a trabajar el país en sus particularidades respecto a las macrozonas. Eso a mí me parece interesante y una serie de otras medidas que hay. Y yo espero que efectivamente no solamente le ponga las ganas, sino que le ponga mucho corazón, porque hoy día es por lejos la principal preocupación. Más allá de la polémica, senador, porque es bien importante eso y lo que estamos conversando, la propuesta en cuánto tiempo y plazo más se va a poner a trabajar el nuevo fiscal nacional, porque ha empañado un tanto y se politiza más que en lo práctico se debe esperar, por ejemplo, del próximo fiscal. Ahora, ¿a usted no le molesta que sea de fuera del Ministerio Público, como a otros senadores que argumentaban que era una de las razones por las que no votarían por él? No, a mí en lo personal eso no me molesta. Creo que el conocimiento que demostró que tenía era el adecuado para poder hacer la propuesta que hizo, claramente. Y por otro lado, Feci, y hay que decirlo también porque parte de la circunstancia, el gobierno estaba en una situación imposible. Y en esto también tenemos que cuidar las instituciones, por mucho desaguisado que el gobierno cometa y siga cometiendo, porque las declaraciones de la ministra Vallejo, tal como ustedes lo estaban conversando recién, a mí me parece que todavía no entienden
algunos ministros o ministras que están gobernando un país y que tiene que hacerse no solamente con delicadeza, con cautela, con precisión y firmeza, sino que también dejarse asesorar por gente que tenga experiencia administrativa, que tenga el conocimiento tal que les impida cometer estos errores no forzados. Sí. O sea, las palabras sacan palabras, algunas actitudes traen reacciones no deseadas, que fue también parte del debate de ayer. Yo creo que el gobierno tiene que empezar a entender que aquí no estamos en la dirigencia estudiantil en que si la embarramos, bueno, y si no, bueno, cambiamos las banderas. No, esto es bastante más delicado y el momento que vive Chile, más delicado todavía. ¿Por qué cree que pasó los 33 votos después de, poco antes de conocer los resultados finales, se temía que no los alcanzara, los 33 que que se requerían para el quórum senador? ¿Cree que influyó en esta exposición, las propuestas o también los temas políticos? Algunos senadores decían que votaban por, de alguna manera, porque era la tercera vez, por alinearse con el gobierno, por responsabilidad, etcétera. Yo creo que hay una mezcla de todo lo que usted plantea. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, yo dije, no estoy convencido, pero lo voy a escuchar, tal como lo hice con los otros dos candidatos. Y eso fue lo que hice. Pero también hay comprensión de lo que también dije recién, que el momento político del gobierno es muy complejo y tenemos que cuidar también la institucionalidad, pero básicamente tiene que ver con cómo supo plantearse respecto a los desafíos de lo que el nuevo Ministerio Público debería tener, ¿no? No podemos seguir teniendo el mismo ministerio haciendo las mismas cosas, con la misma carga administrativa, con los mismos recursos. Claramente no es así. Y él enfocó su exposición hacia allá. Entonces, bueno, yo prefiero creer, aun cuando todos sabemos, y eso es un hecho de la causa, estuvo en los medios, que el que tenía los votos el día miércoles de la semana pasada era el fiscal subrogante actual, o hasta ayer, el fiscal Meléndez. Tenía entre 38 y 40 votos y el señor Valencia tenía 20, con todos los reparos que había. Sin embargo, en una cuestión que no se sabe, no se conoce, del giro que hizo el presidente de la República a última hora, dejando sin piso tanto a la ministra Uriarte como a la ministra Orellana, que se había opuesto originalmente a la nominación del señor Valencia, o de lo propio que había hecho la ex ministra Río. Entonces, no sabemos qué pasó allí. Bueno, en el resumen, al final, hoy día tenemos un fiscal nacional y vamos a estar muy atentos de lo que se haga. Y si lo que se dijo era toda la verdad y nada más que la verdad, y que si efectivamente lo que planteó en 90 días se va a cumplir. Sí. O sea, no estamos para lujos, ni tampoco para dejar pasar más errores en el gobierno o ahora en la Fiscalía Nacional. Yo creo que ahora sí tenemos que apretar la mano a la delincuencia. Claro, y más temprano, además de esta votación durante la mañana, la ministra Vallejo, a propósito de los indultos y los errores del gobierno, ella señalaba lo que generó más controversia aún, ¿no? De que si hubiesen estado sobre la mesa, senador, todos los antecedentes, estos indultos o la decisión hubiera sido distinta en torno a los indultos. ¿Le parece grave que por un lado se asuma, ¿no? Pero en una decisión que es doblemente grave cuando se conocía ahora que había antecedentes más que averiguar en el momento de tomar la decisión de indultar? Sin duda, las declaraciones de la ministra Vallejo son complicadas, y son complicadas porque reconoce lo que hicieron, lo que no debieron haber hecho, que era haber sencillamente tramitado lo que otros prepararon sin mayor revisión, sin mayor preocupación. Hoy día hay toda una polémica, ustedes la estaban tratando con bastante profundidad respecto a si esto se puede revocar o se puede revertir, y hay todo un debate jurídico de lo que significa un indulto presidencial. Entonces, esta desprolijidad de la que mencionó el presidente no solamente la comete el Ministerio de Justicia, esta es una desprolijidad de la moneda. Y alguien dirá, bueno, pero si ya salió el jefe de gabinete del presidente. Es que más que el gabinete del presidente, es el gobierno. Y el gobierno es el que tiene que empezar a entender que no se la saben todas, que no son campeones, que no tienen mayor estatura moral, como decía el ministro Jackson hace un tiempo atrás, que el resto, sino que tienen que también empezar a aprender, no solamente a gobernar bien, sino que además
cómo son los procedimientos administrativos. Y en esto, por favor, tienen los recursos suficientes como para poder contratar a los expertos que sean necesarios, que los aconsejen, que le expliquen, que le enseñen a los ministros o al propio presidente de la República. Y esto lo digo con el respeto que se merece la institución presidente de la República, pero yo creo que al que más respeto le debemos es a la ciudadanía, es al país, ¿no? Y en ese contexto, entonces, el presidente tendrá que entender que si no se la sabe, utilicen los recursos para contratar los mejores expertos que los orienten y no se cometan este tipo de errores en donde se dice que se va a cumplir un compromiso con jóvenes desencantados con el país que se vieron envueltos en el estallido social y finalmente terminan indultando a delincuentes que lo único que llaman es a la rebelión, ¿no? Un delincuente, pero bueno, ahora, con 6 condenas, el debate, con 27 causas. El debate ahora está radicado si se pueden revertir los indultos por una parte, sí, o cómo se avanza en esta decisión que parece doblemente errónea. Sí. ¿Cree usted que sí, hay que seguir viendo si la decisión se revoca o, como están pidiendo de Renovación Nacional, que se tome una decisión distinta a propósito de los mismos antecedentes que decía ayer la ministra Vallejo? Sí, todos los actos se reversan de la misma manera en que se hicieron, ¿no? Es un principio jurídico. No obstante, el indulto presidencial es una situación súper particular y muy especial, que deriva directamente de la Constitución, por lo tanto, revocar un indulto que ya está hecho y es una cuestión excepcionalísima y muy delicada, y por eso es el reclamo nuestro. O sea, siendo algo tan delicado, no es cosa de decir, a ver, ¿quién pasa por aquí? ¿Quién te tinca? ¿Quién quiere? Y vamos firmando esto. No, hoy día la discusión es ver si existe la posibilidad legal de revocar o sencillamente invalidar. Y ahí, bueno, los abogados expertos resolverán, ¿no? Pero yo creo que claramente el señor Castillo, bueno, mire, incluso claro, porque no son los 13, digamos, y en particular el de Luis Castillo es el que tendría el cuestionamiento central. Sí, además el señor Mateluna, porque con el señor Mateluna también hay una discusión respecto a si una persona que ya había sido indultada puede ser nuevamente indultada cuando fue sorprendido en flagrancia con arma de guerra en un asalto a un banco y acusado de cuasi delito de homicidio de carabinero. O sea, indultar al señor no es una blanca paloma, digámoslo, es un reincidente de algo que ya había ocurrido. Y por lo tanto, ahí hay una discusión respecto a si se puede indultar a un indultado que ha reincidido. Esa es una. Y la otra, claramente, el señor Castillo, que no es un joven que fue envuelto, es un delincuente común y corriente que se les pasó, además de las desprolijidades de que hubo un decreto el día 29 con nombres distintos, que el día 30 fue otro. En fin, todo ese tipo de cosas que yo creo que el gobierno ya a un año de ejercicio debería aprender a hacer mejor. Bien, senador Flores, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. No, muchísimas gracias a usted, Frecia. Que tenga buen día también. Hasta pronto.